A la hora de decorar el hogar, las plantas no pueden faltar en la lista, ya que muchas poseen unos bellos y llamativos colores, además de ser una muy buena purificadora del ambiente, pudiendo estar en un gran jardín o una pequeña maceta. Ahora bien, que una planta sea muy llamativa a la vista no quiere decir que sea la indicada para tener en el hogar, ya que muchas de estas pueden ser potencialmente peligrosas. Si bien no se les aconseja tener los siguientes ejemplares, lo ideal sería estar al tanto de sus posibles efectos para evitar futuros accidentes. Es por esta razón que hoy vas a conocer 10 coloridas y bellas plantas que son peligrosas para la salud. Si estás interesado en este contenido, nos podés ayudar dando me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para estar al tanto de cuando subimos un nuevo e interesante video. Comenzamos la lista con unas pintorescas plantas conocidas por el nombre de azucenas o lirios. Estas poseen una gran cantidad de flores en forma de trompeta y unos colores muy variados. Muchas son las personas que utilizan esta planta para decorar el hogar, ya que, además de ser vistosas, emanan un aroma muy intenso por las noches. Dentro de este género existen numerosas especies cuyas hojas, polen y flores son tóxicas. Esta es especialmente peligrosa para los gatos, roedores y otros animales domésticos, pudiéndoles provocar insuficiencia renal aguda en poco tiempo o problemas gastrointestinales no letales. Así que lo mejor es tenerla a una altura en donde el gato no pueda acceder, aunque esto puede ser algo complicado. Continuamos con unas vistosas plantas que estoy seguro que la han visto decorar algún hogar. Estamos hablando de las hermosas hortensias. Este es un arbusto de exterior con flores de colores muy variados, agrupándose en forma esférica. Si bien es una planta muy vistosa en primavera y verano, su ingesta puede ser peligrosa, ya que esta contiene glucósidos, cianogénicos y saponinas, siendo dos componentes que pueden provocar vómitos, fuertes dolores abdominales, diarrea y en general síntomas parecidos a lo de la ingestión de cianuro. De hecho, su peligrosidad es tal que un consumo elevado puede llegar a producir paro cardíaco o hasta la muerte. Así que debes tener cuidado que las mascotas y los niños pequeños no las ingieran accidentalmente. La siguiente hierba de la lista es un arbusto que se le suele conocer como laurel de flor, rosa laurel o adelfa, entre otros nombres. Estas tienen unas llamativas flores de un color rosa contrastante, con una belleza que no te debe dejar engañar, ya que sus ramas, tallos, semillas y flores son altamente venenosos. Esto se debe a la saponina que estas poseen, siendo un potente tóxico al punto que el humo producido por sus ramas es muy perjudicial para la salud. Sus síntomas no son muy diferentes a los anteriores nombrados, pudiendo llegar a provocar un paro cardiorrespiratorio. Algo curioso, ya que las hojas de laurel común son muy buenas acompañantes en las comidas. En este punto nos encontramos con otra peligrosa planta conocida como acónito común, anapelo azul o matalobos de flor azul. Esta posee un tallo simple que supera el metro de altura, además de unas flores de tonos violetas y azulados. Ahora, por más interesante que se vea, todas las partes de esta planta contienen aconitina, en especial sus raíces. Esta es tóxica debido a los potentes efectos cardiotóxicos y neurotóxicos, suponiendo un riesgo incluso en cantidades mínimas. Es más, su peligrosidad es tal que con 2 miligramos de esta sustancia puede provocar la muerte a un ser humano adulto en menos de una hora. Supongo que por eso se la conoce con el nombre de matalobos de flor azul. Otra planta muy popular por su peligrosidad es la conocida cicuta, siendo una hierba invasora que te puedes encontrar en los bordes de caminos, orillas de los ríos o terrenos abandonados. Esta posee unas bellas y pequeñas flores blancas agrupadas en largos tallos. De hecho, su apariencia puede ser confundida por la planta del anís o del hinojo, aunque la diferencia es las manchas rojizas de su tallo. Si bien su olor fétido te puede dar una señal, su ingesta puede provocar la paralización de los nervios sensitivos y motores, que derivará en una parálisis general, además de gastroenteritis, delirio, convulsiones refractarias y coma. De hecho, basta con algunos gramos de sus frutos para provocar un fatídico desenlace. Es más, se conoce su toxicidad de épocas remotas, en donde Sócrates fue obligado a beber una copa con esta planta. En este punto nos encontramos con una hierba que es muy común verla decorando cualquier exterior de un hogar o el interior de una oficina. Se trata del lirio de la paz o cuna de Moisés, una planta de hojas perennes y espatas de color blanco cremoso, que sería como sus flores.
Si bien no se trata de una planta muy peligrosa, puede provocar problemas si se ingiere sus hojas, irritando las membranas mucosas debido a los oxalatos de calcio que poseen. Esto provoca una picación severa, irritación en los ojos, dificultad para respirar y tragar, incluso, en casos más severos, cambios en la función renal o neurológicos. Así que es curioso que un nombre que lleve la palabra paz pueda no ser muy relajante que digamos. Otra planta muy conocida por su peligrosidad y que es común encontrarse con algunas de estas es la hiedra, una planta trepadora que suele cultivarse en jardines y parques, siendo ideal para decorar la fachada de los hogares. Si bien no presenta una belleza o colores particulares, sus hojas verdes y brillantes cubren de un tono natural cualquier superficie. Eso sí, tienes que saber que es muy tóxica para los gatos y los perros, en especial si estos consumen sus frutos. En los humanos, el contacto directo con la piel provoca dermatitis con irritaciones y erupciones cutáneas debido a los pelos y líquidos que poseen. Esto es peor aún si se ingiere, ya que produce trastornos gastrointestinales, fiebre, disminución de la frecuencia cardíaca o espasmos musculares. La siguiente planta de esta lista se trata de un arbusto conocido como bonetero o bonete de cura. Este puede llegar a los 3 metros de altura, con unos llamativos y peligrosos frutitos de color rojo, estando agrupados en 4 cavidades con una forma que recuerda a la de un bonete eclesiástico. Ahora bien, si quieres hacerte con una de estas plantas en tu hogar, debes saber que su venta está prohibida en algunos países, y esto debido a que sus semillas son unas cápsulas globosas tóxicas, al punto que pueden provocar vómitos, efectos narcóticos y atacar al corazón si son consumidas en grandes cantidades. Si bien sus hojas y frutos tienen propiedades fuertemente purgantes, no se recomienda su consumo de ninguna manera. Otra hierba potencialmente tóxica es la conocida como planta de ricino o higuera infernal. Esta es una planta invasora que se destaca por sus rojas pelotitas con una especie de espinas, además de sus tonos rojizos o púrpura oscuro de sus hojas. Estas pueden estar cubiertas de un polvillo blanco llamado justamente ricina, siendo altamente tóxico. Este puede provocar náuseas, vómitos, calambres abdominales, hemorragia interna e insuficiencia renal. Al igual que las anteriores, su peligrosidad está en las semillas, al punto que basta con solo 5 de ellas para ser letal en un adulto y una sola en un niño. Algo curioso, ya que el aceite de ricino se extrae justamente de estas semillas. Pero bueno, si me preguntan a mí, ya viendo su apariencia, no me genera mucha confianza. Significa peligro. Como última planta nos encontramos con la conocida belladona, una hierba con flores rosadas y blancas, además de unas redondas y brillantes bayas de un color púrpura y negro. Eso sí, que estas bayas no te dejen engañar, ya que son altamente tóxicas. De hecho, es bien sabido su efecto narcótico desde el antiguo Egipto. Las toxinas responsables de esto son la atropina y la escopolamina, las cuales, en dosis bajas, pueden provocar delirios y alucinaciones, pero si consumes más de 10 bayas, puede afectar tu sistema nervioso, paralizándote, entrar en un estado de coma o la muerte. Es por eso que lo mejor es mantener a los niños alejados de esta planta, ya que pueden confundir sus frutitos con dulces, aunque su sabor es algo amargo. Gracias por ver este video. Si estás interesado en que hablemos sobre más temas interesantes relacionados con las plantas o el medio ambiente, nos lo puedes decir en los comentarios de este video, ya que tu opinión nos interesa.